Hoy hablaremos de uno de los nombres más conocidos y explosivos del boxeo actual, el estadounidense Gervonta Tank Davis. Con un impresionante récord invicto con 30 victorias y 28 knockouts, Davis es sin duda uno de los boxeadores más taquilleros y seguidos en la actualidad. Su estilo agresivo y sus finales espectaculares lo han convertido en un favorito de los aficionados y en una de las mayores atracciones de pago por evento del momento. Sin embargo, detrás de sus contundentes victorias, hay un debate constante en la comunidad boxística. ¿Hasta qué punto está construyendo un legado enfrentando a los mejores? ¿O está evitando esos duelos que realmente pondrían a prueba sus habilidades? Hoy, vamos a analizar esto en detalle. Gervonta Davis es conocido por su impresionante poder de knockout. Con 28 de sus 30 victorias terminadas antes del límite, Tank tiene uno de los porcentajes de knockouts más altos en el boxeo actual, una hazaña que no es fácil de lograr en el entorno competitivo de hoy. Davis suele dar espectáculo en sus combates, a diferencia de muchos boxeadores que ponen de lado el espectáculo con tal de ganar en las tarjetas. Davis rara vez deja la decisión en manos de los jueces. Esto le ha dado una gran reputación, y en cada pelea, los aficionados esperan ese momento explosivo en que Davis desate su poder y termine la contienda. Davis es también un imán de taquilla. Su combate contra Ryan García, uno de los eventos más anticipados de 2023, rompió récords de venta ese año, con más de 1.200.000 pagos por evento. Esto lo consolidó como una de las caras del boxeo en la actualidad, y su atractivo no se limita solo a los fanáticos acérrimos del boxeo. Tank atrae a todo tipo de público, y eso es una gran ventaja. Pero, ¿ha alcanzado este estatus enfrentando a los mejores rivales o ha sido una carrera cuidadosamente manejada? La victoria más mediática de Davis hasta la fecha fue el knockout sobre Ryan García en el 7º asalto. Sin embargo, esta pelea estuvo marcada por una polémica, la famosa cláusula de rehidratación. Para muchos, este tipo de cláusulas afectan el rendimiento de los peleadores, y en el caso de García, él mismo declaró que se sintió debilitado, además de tener una lesión en el campamento que se habría filtrado al equipo de Davis. Después de este combate, Ryan subió a las 140 libras y demostró que aún tenía mucho que ofrecer en esa categoría. Esto nos deja con una pregunta importante. ¿Davis realmente está enfrentando a los mejores en sus mejores condiciones? Otro combate que refuerza esta percepción fue el enfrentamiento de Davis contra Mario el Azteca Barrios. Al igual que en la pelea con García, Davis incluyó una cláusula de rehidratación, lo cual limitó el desempeño de Barrios, un peleador naturalmente más grande que Davis. Esta victoria por knockout le permitió a Davis ser campeón en otra categoría, esta vez en las 140 libras. Pero el cuestionamiento persiste. ¿Habría sido igual de dominante sin la cláusula? Para muchos, estas condiciones dejan un asterisco en la victoria y crean una percepción de que Davis usa su influencia para tener la ventaja en el ring. Davis también ha sido criticado por enfrentar a rivales de categorías inferiores, imponiendo ciertas ventajas de peso. Su pelea contra Héctor García, un campeón en superpluma, fue otro ejemplo. Aunque Davis ganó de forma contundente, se argumenta que Héctor García estaba en desventaja por no estar en su peso natural. Lo mismo sucedió en la famosa pelea contra Leo Santa Cruz. Este último, campeón de 4 divisiones diferentes, subió de las 126 a las 130 libras para enfrentarse a Davis, y aunque Santa Cruz tenía experiencia y técnica, el salto de peso fue demasiado. Davis aprovechó esto y terminó el combate con un brutal knockout en el 6º asalto. Uno de los combates más controvertidos de Davis fue su enfrentamiento con Yuriorkis Gamboa en 2019. Aunque Davis se llevó la victoria por knockout en el round número 12, muchos criticaron su desempeño. Gamboa, un veterano de 38 años y en declive, fue un oponente menos exigente, pues ya no poseía la velocidad y reflejos que lo caracterizaron en su juventud. Sin embargo, a pesar de que Davis tuvo la ventaja en peso y juventud, no logró dominarlo como muchos esperaban. De hecho, Gamboa logró soportar gran parte de los asaltos, aun cuando tenía una lesión en el tendón de Aquiles desde el 2º round, lo que claramente lo limitó. Aunque la victoria sumó a su récord otro knockout,
fue otra pelea que sus críticos consideran una oportunidad desaprovechada para probarse contra rivales de mayor nivel. A lo largo de su carrera, Davis ha estado en el radar de peleadores como Devin Haney, Shakur Stevenson, Vasily Lomachenko y Teófimo López. Todos estos nombres representan la élite de las divisiones ligeras y superligeras, pero hasta ahora, ninguno de estos enfrentamientos ha sucedido. Se rumorea que Davis ha evitado estos duelos, buscando siempre enfrentarlos cuando tengan alguna desventaja. El caso de Lomachenko es particularmente llamativo. Hace unos años, cuando Lomachenko estaba en su apogeo, no se concretó ningún acuerdo. Sin embargo, cuando Lomachenko se acerca a los 37 años, Davis parece más dispuesto a enfrentar al ucraniano. Esto hace que muchos crean que Davis espera el momento perfecto para tener una ventaja física o psicológica sobre sus oponentes. El próximo combate de Gervonta Davis probablemente es contra Lamont Roach Jr., un campeón superpluma. Esta elección ha despertado críticas de periodistas y fanáticos, pues, una vez más, Davis enfrentará a un boxeador más pequeño. Aunque Davis tiene el talento y la calidad para enfrentar a cualquier campeón en su categoría, sigue optando por rivales cómodos. Esta vez será otro peso superpluma. Esta estrategia lo aleja de los enfrentamientos más atractivos para los fanáticos y de los rivales que realmente podrían probar su habilidad al máximo. Con 29 años, Davis ya no es un prospecto, sino un boxeador establecido. A esta edad, grandes leyendas del boxeo ya habían enfrentado y vencido a los mejores de su época, construyendo un legado sólido y una carrera digna de entrar al Salón de la Fama. Davis tiene todo el potencial para ser uno de los mejores libra por libra. Pero su falta de enfrentamientos con los mejores rivales actuales genera dudas. Si quiere realmente consolidarse en la historia, tendrá que aceptar desafíos sin cláusulas o ventajas de peso y enfrentar a los grandes nombres en su mejor momento. Davis es conocido por su estilo explosivo y agresivo, lo cual lo convierte en uno de los boxeadores más taquilleros del momento. Su habilidad para acortar la distancia y atacar con precisión ha sido clave en sus victorias. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que si bien su potencia y rapidez son impresionantes, aún le falta enfrentarse a un rival que ponga verdaderamente a prueba su resistencia y capacidad de adaptación en el ring. Además, la duda permanece sobre cómo se desempeñaría en peleas en las que no imponga restricciones de peso, permitiendo a sus oponentes estar al 100% físicamente. Gervonta Tank Davis tiene un poder y una habilidad innegables, lo que le ha permitido lograr un impresionante récord y una fama que pocos alcanzan. Sin embargo, su legado está en juego. Los aficionados quieren ver a Davis enfrentarse a los mejores en igualdad de condiciones, demostrando que es capaz de vencer a cualquiera sin ventajas. Tal vez el próximo año sea el momento en que Davis acepte esos retos y nos demuestre que es tan bueno como su récord sugiere. Hasta entonces queda la duda. ¿Es Tank Davis realmente de los mejores en la actualidad o su trayectoria ha sido cuidadosamente planeada para evitar riesgos? ¿En qué lugar consideran a Davis en los mejores libra por libra de la actualidad?